Hoy vengo con un tema muy importante para los practicantes y abogados, de los cuales se cometen muchos errores al momento de realizar la audiencia. Y estoy hablando de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, establecidas en el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Vamos a empezar a hablar cuáles son los errores más comunes que se presentan al realizar este tipo de audiencias y qué es lo que debemos de hacer nosotros como abogados antes de irnos preparando para esta audiencia. Debemos empezar por decir que cuando hablamos de la audiencia inicial y el juez nos fija fecha de audiencia, debemos tener claro que antes ya ha habido un trámite procesal dentro del proceso, como es la admisión de la demanda, la notificación a la parte demandada. La parte demandada ya tuvo que haber propuesto excepciones, haber contestado a la demanda, haber demandado en reconvención, haber realizado un llamamiento en garantía. Son muchos los actos procesales sobre los cuales ya cuando se señala fecha de audiencia inicial se han realizado todas unas etapas procesales. Ya conocemos, el abogado ya conoce el proceso, las pruebas solicitadas por la parte demandada, conocemos nuestras pruebas propiamente, conocemos qué testimonios solicitamos. Entonces, cuando se nos fija fecha de audiencia inicial, es claro que ya conocemos sobre todas esas situaciones procesales. ¿Cómo debemos prepararnos entonces para esta audiencia? Es claro que el abogado, cuando se fija fecha de audiencia inicial y tenemos clara la fecha, el día y hora señalado para eso, el abogado, un día antes, 2 días antes, debemos de retomar nuevamente nuestra demanda. Debemos de leer nuevamente todos los hechos, nuestras pretensiones, tener claridad sobre nuestras pretensiones, revisar qué pruebas documentales nosotros allegamos, empezar a revisar una por una qué son las cosas a favor que existen en esas pruebas documentales y que puedan ser objeto de alguna pregunta a la parte demandada en el momento de nuestros alegatos de conclusión. Entonces debemos de leer muy bien todas nuestras pruebas. ¿Qué debemos también hacer? Debemos revisar la contestación de la parte demandada. Revisemos nuevamente qué contestó, cuáles fueron las excepciones que propusieron esa parte demandada, si demandó reconvención, qué está aportando. Nuevamente, tener claro para que el día de la audiencia seamos hábiles en el sentido de que si existen algunas preguntas que debemos realizar en el interrogatorio de parte, podamos ser muy asertivos frente a esa situación. Es dejar claro que cuando se pide interrogatorio de parte y nosotros la solicitamos, es claro que nosotros podemos allegar un día antes el interrogatorio de parte en sobre cerrado. Por experiencia, ¿qué hacemos? Es bueno allegar en sobre cerrado el día antes las preguntas que se le va a realizar a la parte demandada, pero en ese sobre vamos a presentar unas preguntas asertivas, es decir, ¿es cierto sí o no? Esas son las preguntas que se le van a hacer en el sobre. Pero como hay la posibilidad de que el demandado comparezca, entonces en ese evento que él comparezca, nosotros podemos decirle, señor juez, cambio las preguntas, no voy a tener en cuenta el del sobre y voy a realizar las preguntas verbales. ¿Esto con qué fin se hace? Llegado el caso que la parte demandada no comparezca, pues en ese evento vamos a tener una posible confesión ficta o presunta de las preguntas que se le hacen asertivas. Entonces el día de la audiencia se le va a pedir al juez que abra el sobre, califique preguntas y dé por sentado ciertos hechos susceptibles de prueba de confesión. Entonces, ¿qué, amigos de Práctica del Derecho, qué vamos a hacer? El día antes alleguemos el sobre, ¿sí? No es que sea necesario, pero sí, en caso de que la otra parte no comparezca, la parte demandada, o sea en su caso, el demandante no comparezca, en ese caso nos van a servir mucho ese sobre para darle la confesión en caso de que no llegue a presentar una excusa la parte demandante o la parte
demandada. Amigos de práctica del derecho, hay que tener mucho cuidado porque por regla general los jueces en el mismo auto que fijan fecha de audiencia inicial, ahí decretan pruebas, pese a que el artículo 372 en el numeral 10 establece que va a haber en la audiencia inicial una etapa de decreto y práctica de pruebas. ¿Qué pasa? Que ese auto que fija fecha y hora de audiencia establece la misma norma procesal que no es objeto de recurso alguno. Sin embargo, muchos abogados pecan porque en ese auto se nos decretan pruebas, se nos deniega la práctica de pruebas y también puede suceder que a la otra parte le decreten pruebas. Entonces, en ese evento, si yo considero que una prueba no es pertinente, no es útil y aún así se la decretaron a la parte contraria, esa es la oportunidad procesal para efectos de yo recurrir en reposición ese auto manifestándole mi inconformidad frente al decreto de esa prueba. O contrario sensu, no me decretan la prueba pedida por el suscrito. Entonces, en ese evento tengo la oportunidad procesal para recurrirle al juez en reposición que me decrete esa prueba pedida dentro de la cápite de la demanda. Entonces, amigos de práctica del derecho, una vez conocemos el auto que fijó fecha de audiencia y conocemos las pruebas que decretó a nuestro favor el juez, es importante que el día y hora señalado, pues la parte haga comparecer a los testigos. Es indispensable y es un error muy común de algunos abogados en que decretan el testimonio, ¿sí?, y no se le informa al demandante o al demandado: oiga, por favor, llame al señor fulano de tal para que ese día comparezca a la audiencia, ¿sí? Es importante, amigos de práctica del derecho, por práctica, ¿sí?, que tengamos una conversación por encimita con el testigo. Es a veces contraproducente en los procesos y vemos cómo comparecen testigos que ni siquiera están al tanto de por qué razón fue citado, ¿sí?, a razón de qué es lo que más le interesa al testigo decir, ¿sí?, y qué es lo que más le interesa al juez conocer de ese testimonio. Llegan testigos, como dicen, perdidos a la audiencia. ¿Por qué? Porque el abogado lo mínimo que debe hacer es hablar con el testigo, conocer qué es lo que él conoce, ¿sí?, y con base en lo que conozca, asimismo decirle al testigo: usted, el testimonio suyo se va a centrar en tal situación, ¿sí?, porque a veces, al no decírselo, empiezan a hablar cosas que no le interesan al proceso. Y si llegado el caso, ese testigo que inicialmente se estableció en la demanda dice haber conocido ciertos hechos, pero cuando se sienta, ¿sí?, un día antes, 2 días antes, a hablar con él sobre lo que conoce sobre los hechos, no conoce a fondo sobre esas situaciones, es bueno desistir de ese testimonio, es bueno no llevarlo a cabo, porque va a ser un testigo que se va a sentar y simplemente va a decir ciertas cositas y pare de contar. No le va a interesar en ninguna de estas situaciones al juez para tener un testimonio fidedigno, ¿sí? Entonces es bueno que el día de la audiencia no solamente hacerlo comparecer, sino que tenemos que preparar al testigo no para decirle nosotros qué es lo que él tiene que decir, sino que efectivamente diga lo que le conste sobre los hechos. Entonces, ese testigo tiene que ser claro frente a esas situaciones. Por ende, debemos de inculcarle una reunión pequeña, a hablar con el testigo para ver qué sabe sobre esos hechos. También es claro, amigos de práctica del derecho, que cuando iniciamos la audiencia inicial, debemos de informarle a nuestro cliente que uno de los temas principales que se va a tratar antes de continuar con todas las etapas de testigos y de pruebas es la conciliación. Es el primer tema principal que se realiza
en la audiencia inicial. Cabe aclarar, no todos los procesos son objeto de conciliación, más aún cuando una de las partes está representada por curador ad litem, es imposible realizar audiencia de conciliación, pero existen otros eventos donde sí la parte demandada es directamente representada por abogado y se entra a conciliar. Entonces, ¿qué debemos preparar a nuestra parte demandante? ¿Sí? O, llegado el caso, a nuestra parte demandada, saber conciliar, saber negociar. Mire, si nosotros estamos pidiendo 100 millones de pesos, nosotros vamos a hacer la propuesta de conciliar, usted se puede bajar hasta donde considere usted que su pretensión puede ser aceptada. Entonces, no pida 100, pida 70, pida 60, ¿sí? Como para entrar a conciliar ese tema. Entonces, él debe tener claro frente a esa situación, porque la otra parte demandada va a ser una contrapropuesta. Entonces, nosotros debemos, si somos apoderados de la parte demandada, debemos decirle, mire, ese día se va a hacer una audiencia, a ellos van a hacer primero una propuesta de conciliar, le van a decir que sí, si quieren conciliar. Si quieren conciliar, van a hacer una propuesta y nosotros vamos a hacer una contrapropuesta, ¿sí? Entonces, si está al alcance, ¿sí? Y si es procedente, pues intenta conciliar esa situación. Entonces, se debe informar tanto a la parte demandante como demandada que ese día se va a llevar a cabo una audiencia de conciliación. No voy a centrarme en el tema de las justificaciones, pues voy a hablar del tema propiamente cuando comparecen todas las partes y cómo es el desarrollo de las etapas procesales de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción en juzgamiento. Entonces, frente a las justificaciones, que si una parte no comparece, cuántos días le dan, esa parte está establecida en el artículo 372, ahí lo leemos, miramos cómo puede ser las justificaciones. Entonces, no nos centraremos porque nos interesa es que el desarrollo de una audiencia propia, una audiencia en la cual comparecen todas las partes. Amigos de Práctica del Derecho, otra de las siguientes, después de la conciliación, se viene algo que se llama que el juez resuelve la existencia de excepciones previas que se hayan presentado. El juez debe resolver, oigan bien, amigos de Práctica del Derecho, el juez debe haber resuelto las excepciones previas antes de haber fijado fecha de audiencia inicial, cuando se resuelvan simplemente, se presentan las excepciones previas pero no requieren ninguna práctica de pruebas. Entonces él ya tuvo que haber resuelto esas excepciones previas. Pero cuando esas excepciones previas conlleva a que efectivamente se pida, ¿sí?, una prueba o una práctica de una prueba, ¿sí?, el juez fija fecha, ¿sí?, y decreta pruebas y resuelve las excepciones previas. Entonces, después de la conciliación viene el trámite de resolver y practicar las pruebas de las excepciones previas. ¿Por qué se hace? Pues es lógico que las excepciones previas, como atacan la forma del proceso, ¿sí?, puede ser que exista un pleito pendiente, que eso está establecido en el artículo 100 del Código General del Proceso, las excepciones previas, y dentro de ella, ejemplo, está pleito pendiente entre las partes. Entonces, si efectivamente se prueba que existe un proceso por la misma situación que se está demandando en este asunto, o que su objeto tiene similitud, pues es lógico que no se puede avanzar y seguir, sino que esa excepción previa debe ser de fondo, ¿sí?, y resolverse para pues acabar con el proceso y no tener que ventilar toda una audiencia con pruebas para resolver en últimas una excepción previa. Entonces, el Código General del Proceso trae consigo que una vez terminada la conciliación, se resuelven las excepciones previas, ¿sí?, que si tienen pruebas o practicar pruebas, se practican en esa audiencia y se tiene que resolver antes de ¿qué? Pues de continuar con la audiencia de testigos, de pruebas y toda esa parte. Entonces, elemental esa situación. Cuando no se proponen excepciones previas, pues el juez simplemente va a decir, pues no se le da trámite a las excepciones previas, pues porque no se presentaron. En la etapa de conciliación, de práctica del derecho, el Código General del Proceso le dio una facultad al juez, ¿sí?, de proponer fórmulas de arreglo sin que ello conlleve a un prejuzgamiento. He visto en la práctica ciertos jueces que, al contrario a ello, ¿sí?, incitan a las partes dando un prejuzgamiento, ¿sí?, como incitando a que el fallo conlleva a ciertas situaciones
en contra de alguna de las partes. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, y los jueces a veces desconocen esa situación, ¿sí? Que ellos pueden proponer fórmulas de arreglo, pero siendo muy imparciales frente a esa situación, ¿sí? Pero he visto en la práctica que conlleva que es que sus pretensiones, y empiezan a inculcarle situaciones tanto a los apoderados como a la parte demandada, es que usted no, acá no, las pruebas, esas situaciones se quitan, pero sí tiene facultad para proponer fórmulas de arreglo el juez, ¿sí? El juez, pero no significa que hay que aceptarlas. El curador ad litem, es importante que comparezca cuando es representado por curador ad litem la parte demandada en ciertos procesos donde se demanda de personas indeterminadas, ¿sí? O que toque emplazarlas porque se desconoce su lugar de domicilio o residencia. Entonces se le nombra un curador ad litem a esa persona para que conteste la demanda. El curador debe comparecer. Entonces los abogados actualmente que nombran como curadores es indispensable porque eso ponen una multa, ¿sí? Entonces hay que comparecer los curadores, o cuando ustedes, algunos de los abogados, nos nombren como curadores, nos hayamos posesionado, notificado y hubiéramos contestado la demanda, estar al pendiente de que nos fijen fecha porque debemos comparecer so pena de una multa. Después de que se termina esa etapa de conciliación y no pudo llevarse a cabo la conciliación, porque pues si se concilia, se termina ahí el proceso, pero si no, continúa. Entonces, trámite de excepciones previas. Si no hay excepciones previas, continúa. Si hay excepciones previas con práctica de pruebas, decreta, practica y resuelve. Y continúa con los interrogatorios de parte, que el juez oficiosamente debe. Es un imperativo legal, o sea, siempre en la audiencia inicial vamos a ver cómo el juez va a empezar a interrogar a la parte demandada y a la parte demandada, obligatorio, ¿sí? Esas situaciones es en las cuales también debemos haber informado al cliente, tanto demandante como demandado, que el juez en una oportunidad lo va a interrogar sobre los hechos, materia del proceso, ¿sí? Le va a hacer un sinnúmero de preguntas, porque el juez, para interrogar, si no tiene un número de preguntas, y ojo, amigos de práctica del derecho, cualquier pregunta que haga el juez no la podemos objetar, esas preguntas no son objeto de objeciones. He visto en la práctica cómo, ¿sí?, algunos abogados cometen ese yerro de objetar las preguntas del juez. No, uno objeta las preguntas es de la parte contraria, pero no a las preguntas que realiza el juez. Una vez termina el juez el interrogatorio al demandante, un ejemplo, y si el demandado solicitó interrogatorio de parte al demandante, inmediatamente él le da la palabra para interrogar, teniendo en cuenta que ya, como en auto había ordenado el interrogatorio, decretado el interrogatorio de parte, entonces le da de una vez la palabra. Entonces, pilas, amigos de práctica del derecho, porque la demora es que el juez termina el interrogatorio al demandante y de una vez le dice: señor apoderado parte demandada, ¿va a interrogar a la parte demandada? Sí. Entonces debemos tener claro tanto las preguntas que empezó a darnos el interrogado demandante para irlas anotando y con base en ellas, ¿sí?, saber qué más le vamos a preguntar. Es claro que, como lo dije inicialmente, pude haber allegado en sobre cerrado las preguntas asertivas, pero las preguntas asertivas de forma oral o en audiencia son buenas, pero no así. Entonces vamos a cambiarlas por hacer un interrogatorio verbal, ¿sí? Vamos a sacar la información al interrogado de forma verbal en esa audiencia. Entonces vamos a apoyarnos de otro tipo de preguntas. Entonces ahí nos corre el traslado para empezar a interrogar. El juez también tiene facultad de hacer careo entre las partes. Careo es que coge el parte demandante y demanda: venga, ¿usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Esa partecita que actualmente no es utilizado, ese tipo de asuntos. No he visto el primero en materia civil, ¿sí? En materia civil, comercial, familia, no he visto esa situación donde el juez haga careo. Entonces no es muy utilizado, simplemente hace preguntas a cada uno. Una vez termina el interrogatorio al demandante, pues parte demandada le hace el juez las preguntas, inmediatamente le corre el traslado al demandante para que realice sus preguntas. Después, amigos de práctica del derecho, que se termina el interrogatorio de parte, el juez hace una etapa más
de esa audiencia inicial, que se llama el control de legalidad. El control de legalidad es simplemente que el juez revisa nuevamente todo el proceso y observa si existe alguna causal de nulidad, alguna situación que deba ser saneada dentro del proceso porque no se hizo, ¿sí? Entonces el juez, una vez revisa, observa de que no hay ninguna causal, ningún procedimiento, todo el procedimiento se hizo, las notificaciones, fueron llamados todos los litisconsortes, ¿sí? Revisa llamamientos, posibles acreedores hipotecarios, todo eso es lo que se revisa dentro del control de legalidad. Y el juez posteriormente le dice al demandante: usted, señor apoderado, tiene algún vicio que encuentre, ¿sí? Por regla general he visto cometer errores, amigos de práctica, que no se trata nuevamente de refutar situaciones que fueron planteadas en las excepciones. Es que acá, señor juez, el contrato no cumple con los requisitos. He visto videos y audiencias donde los abogados cometen ese error. Es que sí, señor, porque es que el contrato inicial no cumple el objetivo porque no fue claro, tal cosa, y eso no es el control de legalidad cuando le otorgan para la palabra 1 para observar. Son vicios procesales, ¿sí? Que se hayan presentado y que estén mal, no de fondo, porque eso se resuelve en la sentencia. Entonces debemos observar, son esos vicios procedimentales que no fueron tenidos en cuenta, ¿sí? Y que pueden llevar a una posible nulidad procesal. Entonces a eso nos hacemos referencia. Entonces por regla general uno dice: no, señor juez, no encuentro ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esa situación se convalida y ya no puede ser después alegada por las partes. Lo mismo a la parte demandada le ocurre en traslado y esa parte manifiesta que si existe o no alguna causal de nulidad. Entonces esa parte es muy importante y vuelvo y reitero, de práctica, no situación que hayan sido planteadas en las excepciones o en la misma excepción previa, ¿sí? Porque no, para eso ya se resolvió esa excepción previa antes de la audiencia y no puedo volver: señor juez, es que mire la cláusula compromisoria, ¿sí? Falta de competencia, porque ya fue resuelta por el juez. Entonces, debemos de mirar ese aspecto. Entonces, amigos de práctica de derecho, una vez termina el interrogatorio, una vez terminamos con el control de legalidad, el juez, si no existen pruebas o más pruebas que practicar, ¿sí? Ejemplo, no se pidieron testimoniales, solamente las documentales, ¿sí? Existen, y el juez debe dictar sentencia en esa misma audiencia, ¿sí? Inmediatamente. Pero si hay más pruebas que practicar, ejemplo, entran las testimoniales, entra la inspección judicial, ¿sí? Exhibición de documentos, el juez debe fijar fecha y hora para la práctica de la audiencia del 373, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿sí? Él decreta y fija fecha, nueva fecha, pero por regla general, amigos de práctica, ya vamos a ver dónde es el artículo que dice que el juez debe continuar y continuar con esa práctica de pruebas de forma inmediata. El juez recibe de forma inmediata los testimonios, ¿sí? El juez, de ser posible, practica lo que a bien tenga la inspección judicial, ¿sí? Si puede practicarla hoy día de forma virtual. El suscrito ya ha hecho audiencias de inspección judicial vía virtual, donde el juez no se desplaza simplemente el suscrito y muestra el inmueble que va a ser objeto de inspección judicial, ¿sí? Entonces lo puede hacer y ese mismo día dictar el fallo correspondiente, puede hacer la exhibición de documentos, etc. Entonces una vez practica pruebas y dicta fallo. Y esto de resolver todo en esta audiencia, amigos de práctica, está establecido en el artículo 372 en el numeral 10, y vamos a leerlo para comprender esa situación. En el numeral 10, en el último parágrafo, dice lo siguiente: cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte, oiga ahí, decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora para ella. Razón de ello, amigos de práctica, les manifesté que por regla general el juez en el auto que fija fecha y hora para la audiencia inicial decreta las pruebas con el fin, oigan,
con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. Aquí observamos, de práctica, por qué razón los jueces fijan fecha y hora en el auto y ahí mismo decretan o deniegan las pruebas para que en la audiencia inicial lo hagan. Si ellos no decretan pruebas en el auto, ¿sí?, que fija fecha y hora, lo debe hacer en la audiencia y ahí sí debe fijar fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Amigos de práctica del derecho, hay una etapa donde el juez le indica a las partes de qué hechos se dan por ciertos, ¿sí?, y determinan el objeto del litigio, ¿sí? Fijan el objeto del litigio y establecen cuáles son los hechos que se encuentran demostrados. ¿Qué hay que hacer ahí, amigos de práctica del derecho? No es como lo común hacen, es que cogen el demandante, me atengo a los hechos y a las pretensiones, y el demandado me atengo a lo contestado en la demanda. No, amigos de práctica, es decirle al juez, con base en la contestación del demandante, qué hecho se encuentra probado acorde con la contestación de la demanda. Ejemplo, si en el hecho 1, entre los suscritos señores fulano y sultano, se realizó contrato de compraventa el día tal, ¿sí?, y la otra parte manifestó en su contestación que sí, es decirle, señor juez, dé por probado el hecho 1, es decir, la existencia del contrato de compraventa o el contrato de suministro, el contrato de comodato, lo que sea, ¿sí?, dé por sentado ese hecho. Algún registro civil de nacimiento, dé por sentado el parentesco, ¿sí? ¿Para qué? Para que el juez vaya excluyendo esas situaciones y pueda fijar el objeto del litigio, qué se va a probar. Y entonces el demandante tendrá que decir, señor juez, dé por probado estos hechos y por probar se probará tales situaciones, el hecho, el daño, la indemnización. Esas son las situaciones que se establecen en la fijación del litigio. Amigos de práctica, cuando le corren traslado a la parte demandada va a decir, efectivamente se dé por cierto el hecho del contrato, se dé por cierto el pago, ¿sí?, no se da por cierto el incumplimiento, ¿sí?, se dé por probar ese hecho de incumplimiento, y el juez, con base en eso, redondea y fija el objeto del litigio y lo que va a ser objeto de prueba, y le va a manifestar a las partes si están de acuerdo con esa fijación del litigio en cuanto a los hechos probados, no probados y lo que viene por probar, ¿sí? Y así las partes ya conjuntamente saben cuál va a ser el objeto del litigio. Eso es muy importante, amigos de práctica, manejarlo en la audiencia. Entonces, amigos de práctica del derecho, después de que pasa todo esto, ¿sí?, se practican las pruebas testimoniales, documentales, inspección, se le otorga el traslado a cada una de las partes para que presenten los alegatos de conclusión. Es importante, y creo que uno de mis videos hablé sobre los alegatos de conclusión, cómo se presentan, ¿sí?, cómo debemos prepararlo. Entonces, antes de la audiencia inicial, con base en todo lo que le manifesté, de todo ese recorrido que hay procesal de pruebas, yo creo que con eso tenemos en parte bueno material para inicialmente llevar listos nuestros alegatos. No se trata de improvisar, amigos de práctica del derecho, ¿sí? Eso no es así. Debemos de llevar unos alegatos fundamentados en lo que ha acontecido, ¿sí? Y con lo que sucede en la audiencia, vamos anotando ciertas partes importantes en nuestra hojita de alegatos para que allí, ¿sí?, como una situación nueva de un testimonio o del mismo interrogatorio, empezamos a sacar esas acotaciones que manifiesten para presentarnos nuestros alegatos de conclusión. Entonces son 20 minutos que tenemos para presentar cada una de las partes nuestros alegatos de conclusión y enseguidamente el juez dicta el fallo respectivo, ¿sí? De esta forma, amigos de práctica del derecho, esta es la forma en que se desarrolla a grosso modo, y en la práctica vamos siendo más sigilosos en las situaciones de cómo manejar bien estas audiencias. Espero que les sirva el material, que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Frente a la apelación de la sentencia, las voy a empezar a hablar
en otro tema cómo se apela, cómo se sustenta ante el superior. Esas situaciones en particular vamos a hablarlas ya que estamos hablando ya de un fallo respectivo, entonces vamos a empezar a hablar sobre la apelación. Amigos de Práctica del Derecho, un gusto estar con ustedes. Gracias.